En el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es la rectificación cervical. Muchos de nuestros pacientes se realizan algún estudio porque le duele el cuello y generalmente se hacen alguna radiografía y encuentran en el diagnóstico rectificación cervical. Pero ¿qué es? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo debemos manejar la rectificación cervical? Mi nombre es Juan David Suárez Amezquita, médico neurocirujano y especialista en la columna vertebral. Rectificación cervical. Cuando nosotros hablamos de rectificación, hablamos de que algo está en línea recta. Entonces, ¿qué importancia tiene esto? Nosotros tenemos que hablar de las curvaturas normales que tiene la columna para poder hablar de rectificación y por qué es mala la rectificación. Primeramente vamos a tocar sobre la anatomía de la región cervical. En la región cervical nosotros tenemos vértebras y estas vértebras unidas forman toda la columna. La columna está dividida por segmentos que tenemos la región cervical, la región torácica y la región lumbar. En la región cervical vamos a tener 7 vértebras, las cuales están articuladas por los procesos posteriores, los músculos y ligamentos, y en la parte anterior por el disco. Estas 7 vértebras, la número 1 y la número 2, son conocidas como atlas y axis y están unidas a la región cráneo cervical. Esto significa que el cráneo se va a articular con la vértebra 1 y 2. Entonces, esta función va a corresponder generalmente a los movimientos de rotación de la cabeza hacia los lados. Las vértebras 3, 4, 5, 6 y 7 son vértebras que mantienen la firmeza de la cabeza y por lo tanto al tener el peso de la cabeza, sostener el peso de la cabeza, pueden sufrir cambios. En estos cambios está la rectificación y la rectificación muchas veces está dada por la profesión que tengamos. Muchas personas que trabajan en el ordenador, muchas personas que trabajan en la computadora, costureras, pianistas, tienen este tipo de problemas porque mantienen la cabeza mucho tiempo bajada. Igualmente las personas que usan mucho el móvil. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las curvas normales de la columna. En nuestra columna hay curvaturas normales que se conocen con el nombre de cifosis y lordosis. La lordosis es la curvatura hacia adelante y la cifosis es la curvatura hacia detrás. Vamos a tener lordosis en la región cervical y en la región lumbar. Vamos a tener cifosis en la región torácica. La lordosis, que es la que corresponde a la curvatura normal de la cervical, es como la barriguita hacia adelante. ¿Qué sucede? Los músculos que se encuentran en la parte posterior de la cabeza, los músculos de la nuca, mantienen la cabeza también sostenida en la parte posterior y ese sostén que le da, esa estructura que le da el músculo, mantiene la cabeza erguida. Cuando la curvatura se va perdiendo, los músculos dan el primer síntoma de fatiga y dolor. Por donde se ancla el músculo, ahí da el síntoma de fatiga y dolor. Entonces, este es el principal síntoma que va a tener el paciente de inicio. Luego, cuando la función de los músculos se ve comprometida, el hueso que va a tener su forma hacia adelante, o sea, la barrita hacia adelante, va perdiéndola por la contracción de los músculos, van traccionando la columna hacia detrás y entonces ahí empiezan más síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Dolor, adormecimiento de las manos, cosquilleos en las manos, electricidad, puedes sentir electricidad cuando se mueve la cabeza hacia atrás y también nosotros vamos a tener ya síntomas más marcados que es debilidad de las manos. Es este paciente que tiene su trabajo normal, pero dice que se están cayendo las cosas de las manos, que tiene debilidad para cargar las fundas cuando va al supermercado. Entonces, atendiendo a estos síntomas, ya que son síntomas moderados, tenemos síntomas todavía más de preocupación cuando la inversión de la columna se da. Primero pasa por el proceso de la rectificación y luego llega a un proceso que llama inversión
de la curvatura. Entonces, ¿qué sucede? Estos síntomas se presentan por compresión de la columna. Entonces, hay un síntoma que es ya más moderado, como decía, el tema del corrientazo, el síntoma que es como una corriente en las manos, y otro que es una sensación de desvanecimiento o de caída, pero que muchas personas lo confunden con vértigo, pero es dado porque los receptores que están en las piernas, cuando uno va caminando, que toca el piso, esa información llega hacia nuestro cerebro, pero al estar obstruida a nivel cervical, la información no llega correctamente y se siente una pérdida del equilibrio. Entonces, ¿qué estudios vamos a realizarle a este tipo de pacientes? Vamos a realizar radiografías que las podemos ya traer, muchas pacientes las traen realizadas, una tomografía de la columna cervical, porque en la tomografía es un estudio dedicado específicamente para ver el hueso. Vamos a poder medir el canal raquídeo. El canal raquídeo aproximadamente mide 16 milímetros. Ya cuando tenemos una obstrucción o unos niveles de 12 a 10 milímetros, los síntomas están muy marcados. Recordar siempre que los síntomas y signos son la clave de nuestro diagnóstico y que los estudios de imágenes son complementarios. También tenemos que realizar una resonancia de la columna cervical, donde vamos a ver si tenemos hernias, si hay engrosamiento del ligamento longitudinal posterior. Vamos también a poder medir el canal raquídeo y ver cómo se encuentran el complejo osteoligamentario, que son los músculos, ligamentos y articulaciones que se encuentran en la banda de tensión posterior. Esta banda de tensión posterior, liderada por el ligamento nucal, van a darnos un punto diagnóstico, porque muchas de estas veces podemos encontrar fisuras en los ligamentos y debilidad de los mismos. Teniendo esto ya como punto de partida, hay un estudio que nosotros debemos realizar, que es la electromiografía. Los nervios conducen electricidad y esa electricidad prepara la contracción o hace que la contracción del músculo, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una hernia discal, un ejemplo, tenemos sensación de electricidad, de adormecimiento, o cuando nos damos en el codo, que nos damos duro, sentimos un corrientazo en las manos. Entonces, la electromiografía es un estudio donde se colocan agujas en los diferentes músculos para ver cómo está el potencial eléctrico que va desde el sistema nervioso central hacia el músculo, en la unión en la placa motora. Entonces ahí ese potencial puede medirse y es muy importante, porque depende cómo esté el potencial, significa la cantidad de electricidad que le está llegando a ese nervio. Cuando nosotros tenemos una obstrucción del canal raquídeo o una inversión que esté contactando la médula, que es de donde nacen los nervios, entonces nosotros debemos realizar la electromiografía. ¿Qué tratamientos vamos a tener para la rectificación cervical y la inversión de la lordosis cervical, cuando la lordosis se vuelve cifosis? Bueno, mientras el paciente está en la rectificación, que es un estadio más leve, puede tratarse con terapia y tracción cervical. La terapia, generalmente buscando restablecer la curvatura normal, se hacen ejercicios de flexión y extensión, pero más de extensión, buscando restablecer y darle la forma que tenía la columna. Muchos pacientes nosotros enviamos a terapia. También la tracción, que puede hacerse varias veces al día, ya sea con mecanismos, con alguna máquina o alguna persona que le pueda realizar la tracción. Y también puede valorarse terapia física más avanzada. Cuando ya es la inversión de la columna, en el caso de la inversión hay menos probabilidad de que la terapia funcione y por lo generalmente toca valorar una cirugía. La cirugía puede darse en dos casos, por la parte anterior del cuello y por la parte posterior. ¿Cómo nosotros tenemos la facilidad de saber si vamos a tener buen éxito en la cirugía? Bueno, nosotros vamos a mandar a realizar radiografías donde vamos a tener
estudios dinámicos con el paciente en flexión y extensión y podemos ver qué tanto corrige esa rectificación o esa inversión. Si realizamos la cirugía por delante, se puede valorar colocar una placa cervical. Esa placa se le da la forma de la curvatura normal y se adhiere al hueso tratando de corregir la curvatura. Esto generalmente aplica para la rectificación que está en progreso. Ya cuando nosotros tenemos un paciente que está en estadios muy avanzados, que no podemos acceder a esta, entonces se puede valorar una cirugía por vía posterior para liberar los elementos neurales que serían la médula y el nervio, y puede que sí o no deba colocársele implantes en la parte posterior. Si tú has tenido un diagnóstico ya donde tienes la rectificación cervical, donde estás teniendo síntomas de rectificación, adormecimiento de las manos, pesadez de la cabeza, vértigo, es bueno que acudas a un médico neurocirujano para una evaluación.